queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado estas semanas del repunte del COVID? Que por ahí nos tenemos que empezar a cuidar otra vez, porque si no ya saben que esto va a tener un efecto financiero. Entonces depende de todos nosotros, pues cuidarnos y así cuidamos nuestros negocios y nos cuidamos todos. El tema que te traigo hoy es un tema en el que pretendo que analicemos juntos eh, la forma en que obtenemos los ingresos para nuestra vida, para nuestra manutención. Y los ingresos, todos lo sabemos, solamente hay dos maneras de obtenerlos, bueno, dos maneras por lo menos legales. Dependiente, cuando eres un asalariado, o de manera independiente, cuando eres un emprendedor. Desde luego, al principio muchas veces tenemos que ser asalariados, tenemos que ser dependientes, tenemos que tener un trabajo en el que prestamos nuestros servicios de manera subordinada para poder ahorrar y tener un dinero para invertirlo en algún proyecto y volvernos emprendedores, volvernos independientes, ya que no dependan nuestras actividades, nuestros horarios, de lo que otras personas nos digan, sino que nosotros tenemos que poner nuestros propios horarios. Me acuerdo que repetía, mi mamá decía, no es lo mismo ser pies que cabeza, porque ya cuando eres tú la cabeza, pues ya es un poquito más difícil, más delicado. Yo como contador público, en mis manos que está, pues el patrimonio de mis clientes, ayudarlos a tomar buenas decisiones y fiscalmente cuidarlos lo más que sea posible. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿dependiente o independiente? ¿Qué prefieres? ¿Ser pies o ser cabeza? Si eres dependiente, te decía, es lo que le llamamos un asalariado. Y si eres independiente, es que vas a ser un emprendedor. Tienes alguna idea, la quieres aterrizar y pues entonces empiezas a buscar la asesoría para que tu proyecto que quieres emprender, ese sueño que tienes, salga adelante, pero con buenas bases financieras. Porque pues desgraciadamente así es, si no manejamos bien el dinero, si no manejamos bien, como lo he dicho a lo largo de muchos programas, el flujo de efectivo del negocio, pues podemos tener problemas. Podremos tener mucho equipo, muchos camiones, muchas bodegas, pero si no tenemos un buen manejo de la liquidez del efectivo del dinero, nos podemos meter en problemas, porque pues, tenemos que pagarle a la Comisión Federal, tenemos que pagarle si tenemos trabajadores al seguro, tenemos que pagar la nómina, y para eso necesitamos efectivo. Eso no podemos pagarlo como antes, cuando había el trueque. Tenemos que pagar con dinero. Entonces tenemos que cuidar mucho la liquidez de nuestro negocio. Por eso les decía que al ser independiente, pues ya empezamos a tomar decisiones que nos van a sacar adelante, que nos van a ir generando ese dinero que necesitamos para cumplir nuestros sueños. Recuerda que una vez te dije que normalmente tú compras un carro cuando pues lo necesitamos y podemos. Pero la idea no es que compres un carro, la idea es que compres ese carro, o sea, el que a ti tanto te gusta, cómo lograrlo para llegar a él. Entonces, siendo dependiente, siendo asalariado, a ti nada más te grava el impuesto sobre la renta. ¿Y qué es el impuesto sobre la renta? Dice impuesto sobre, o sea, que te va a gravar la renta. En este caso la renta es un sinónimo de la palabra utilidad. Entonces, ¿qué es lo que te está grabando? La utilidad. Pero podemos ver que hay una contradicción cuando eres un asalariado. Porque cuando eres un asalariado, el patrón sobre tu salario que te paga semanal o quincenalmente, te retiene el impuesto sobre la utilidad. Pero en este caso te la está descontando no sobre la utilidad, sino sobre lo que ganaste. ¿Por qué? Porque un asalariado
no tiene lo que le llamamos deducciones autorizadas. Y sin embargo, ¿cuántas personas que son asalariadas pues tienen que ir al trabajo en un automóbil, gastan en gasolina, gastan en pagar, no sé, las placas, en gastar mantenimiento del vehículo y no pueden deducirlo? Y es un gasto que si tuvieran una actividad empresarial sería una deducción autorizada. Entonces, como asalariado, pues no vas a tener esa ventaja, no vas a tener esa opción de deducir gastos necesarios para que realices tu actividad de ser asalariado, de transportarte. Si en el trabajo no te facilitan, por ejemplo, ropa de trabajo, pues la ropa sería un gasto, porque pues no podemos ir sin ropa. Aunque seamos asalariados, ese debería ser un gasto que deberíamos de poder deducir, porque es indispensable para yo poder ir a mi trabajo. No en todas las empresas les dan herramientas de trabajo o nos dan ropa de trabajo, no en todas. Y si no me lo dan, yo tengo que comprarlo y debería yo poder deducirlo. Por eso les decía que hay una contradicción en el impuesto sobre la renta o sobre la utilidad en un asalariado, porque no es sobre su utilidad, es sobre su salario, tal cual. Sabemos que el asalariado puede deducir, pero de manera anual únicamente, lo que son las deducciones personales. Ya sabemos que es cuando vamos a ver un médico, cuando vamos a ver un psicólogo, cuando compramos lentes, desde luego nada más los cristales, y así una serie de conceptos que podemos deducir, pero nada más al año, y son deducciones personales, nada más. No puedo meter como asalariado, no puedo deducir mi ropa, no puedo deducir la gasolina de mi automóvil, el mantenimiento de mi automóvil, no puedo, ¿sí? Eso no son deducciones personales. Y lo único que puedo deducir es lo que estrictamente me señala la ley, ¿sí? Allá por el artículo 150, donde me habla la ley del impuesto de la renta de la declaración anual. Ahí sí puedo yo deducir los gastos que realizo. ¿Qué diferencia habría entre el cálculo entre si soy asalariado y no soy asalariado? Fíjate, el artículo 96 de la ley del impuesto de la renta tiene una tarifa que va por rangos, que dice desde un centavo y de ahí se va a X cantidad de pesos y te da unas cantidades y unos porcentajes y luego va cambiando de rango hasta llegar a los más o menos 250,000 pesos por mes. Y ahí uno hace un cálculo y determina el impuesto de la renta que hay que pagar cada mes, ya seas asalariado o ya seas emprendedor. La tarifa que utiliza el asalariado o el patrón para calcularle el impuesto al asalariado y la tarifa que utiliza el que de manera independiente el emprendedor para calcular sus impuestos es la misma tarifa, exactamente la misma, de los mismos porcentajes. ¿Cuál sería entonces como les he dicho a veces, ese pequeño detalle sin importancia? Las deducciones autorizadas que tienen los que son emprendedores, los que son independientes, o ya hablando un poquito más en términos fiscales, los que tienen una actividad empresarial, dependiendo desde luego del régimen que pudiéramos tomar, ahorita lo vamos a ver, dependiendo de los ingresos. Entonces, retomando un poco el tema, asalariado, sin deducciones autorizadas, como te lo estaba comentando, solo los gastos personales y únicamente de manera anual, no podemos meterlos cada mes. Y de alguna manera cuando eres asalariado, no se reconoce algún esfuerzo adicional que tú hagas. ¿Cada cuándo te suben el salario y en qué proporción? Normalmente cuando eres asalariado, te suben el salario cada año y de acuerdo a la inflación. Nada más. No te lo suben más allá de la inflación. Pero la inflación oficial, si uno checa los precios reales de cómo aumentan lo que consumimos, nos damos cuenta de que pues sube más
de lo que nos dicen que es la inflación oficial. Por ejemplo, actualmente la inflación oficial la están marcando ya en un 6%. Se esperaba, de acuerdo a lo que pronosticaba el gobierno, que iba a ser de un 3 para este año. Ahorita está en 6. Pero sabemos todos cuando vamos a comprar algo que las cosas no han subido un 6%, han subido mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que esos aumentos en los productos de la canasta básica, y aunque no sean de la canasta básica, también los necesitamos, han subido más del 6%. Entonces, se comen tu aumento. Por lo tanto, cada año tu salario real disminuye. El nominal a lo mejor aumentó. Ganabas 200, ahora ganas 220, pero a lo mejor tu salario real disminuyó porque con lo que te daban antes, más ese pequeño aumento, compras menos. He leído por ahí en algunos libros de que dicen que por qué la diferencia pues entre el pobre y el rico, y dicen es que el rico no paga impuestos. Pero ¿por qué no paga impuestos? Y si no pagan impuestos, pues ¿por qué el SAT no los tiene a todos en la cárcel? No pagan impuestos porque aprovechan los beneficios que hay en las leyes para los empresarios, para los que son emprendedores. Y que desgraciadamente como asalariado, pues no podemos aprovecharlo. Porque como asalariado, el único cálculo que podemos hacer es la declaración anual. Todas las demás declaraciones las presenta el patrón, no las presentamos nosotros. Entonces no podemos, como te decía, deducir absolutamente nada. No te están grabando la utilidad, te están grabando tu salario tal cual, ¿sí? Y luego, te decía, no te reconoce tu esfuerzo. Si tú en tu trabajo te esfuerzas más, eso no te va a dar un beneficio de que vas a ganar más. Si te quedas a trabajar 2 o 3 horas más, las horas extras, te das cuenta cuando te pagan el salario que también te retuvieron más. Entonces ese dinero, ese tiempo extra, en realidad no te benefició lo que tú esperabas. Por lo tanto, tu esfuerzo como un trabajador dependiente, como un asalariado, una persona que está subordinada, no se ve reconocido ese esfuerzo. Una ventaja que podrían decirme, pero que la vamos a ver después de nuestro primer corte, y va a quedar entre comillas esa ventaja que tiene el asalariado, es la de que me van a decir, sí, pero es que yo voy a tener un Afore para mi retiro y el emprendedor no. Ahorita vemos ese tema, hacemos nuestro primer corte para nuestros amigos de la radio, pero seguimos con nuestros amigos en Facebook. Pues ojalá con este tema que les sea de provecho, que lo vean del lado positivo, que el tema no esté, a veces cuando alguien nos habla de estos temas, chocamos con lo que está hablando la persona que trae el tema, pero no lo veamos como algo que no puede ser. Comentaba yo cuando llegué hoy aquí al programa de una frase que escuché en un programa de televisión el día de antier, acerca de una persona que iba a permitir que otras personas tomaran una decisión importante en su vida. Y el personaje le dice a su interlocutor que le dice, yo soy consecuencia de las decisiones que tomo. Si tú permites que otras personas tomen tus decisiones, entonces no eres nada. Por eso no debemos de permitir que otras personas tomen nuestras decisiones, yo hablando en este momento en cuestiones financieras, que nosotros podamos tomar las decisiones para lograr pues tener más en beneficio de nuestra familia, en beneficio propio, tener algunas cosas necesarias y otras cosas que nos gustan, ¿por qué no? No debe haber problema en que yo logre comprar lo que a mí me gusta, no nada más lo que necesito. ¿Y qué pasa cuando somos dependientes? Pues es muy difícil que lo logremos. Y luego andamos hasta consiguiendo 2 empleos para poder tener más cosas, pero 2 empleos en los que nos van a seguir reteniendo el impuesto. Y no podemos deducir nada de los gastos que hacemos para trasladarnos de un empleo a otro, y resulta que ahora ganamos más, pero pagamos mucho más, porque en esa tabla que les comentaba o tarifa del artículo 96,
vamos subiendo los rangos y nos van reteniendo más impuesto. Entonces, el tener un trabajo en la mañana y luego me consigo otro trabajo en la tarde, y pues, a qué horas veo a la familia, a qué horas descanso. Entonces, la solución no es trabajar nada más por trabajar, sino trabajar de una manera inteligente al momento de tomar las decisiones de si trabajo de 7 a 3 y me queda la tarde. Bueno, hay que buscar una actividad para la tarde, pero una actividad que sea independiente. Volvernos emprendedores. Me encontré en esta semana a un joven que fue mi alumno y él me recordó una frase que yo le dije a él cuando fue mi alumno. En un momento vemos esta frase para que la podamos escuchar todos. Pues estamos de regreso, estimados amigos, Monitor Financiero, con nuestros amigos de la radio también. Les recuerdo que escuchen Radio Esperanza en el cuadrante del 96.1 FM. Síguenos en internet por www.radioesperanza961.com. Visita nuestra página de Facebook, Radio Esperanza 961 FM. También puedes buscarnos en Spotify como Radio Esperanza, aquí sí con punto, 96.1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza, ahora sin punto, 961 FM. Además, escríbenos al WhatsApp 464-652-5000 y desde luego puedes llamar al teléfono en cabina 464-690-9601. También te pido no te pierdas nuestra programación aquí en Radio Esperanza. El Baúl de los Recuerdos es un programa en donde puedes anunciar tu negocio o puedes anunciar tu oficio. Si no tienes empleo de momento, Lupita García te espera hoy a las 4 de la tarde. Y para los chiquitines de la casa, Marisol y Sebastián tienen grandes sorpresas para ellos a las 5 de la tarde en Chiqui Campeones. Hablemos Claro te presenta entrevistas de gran interés con Javier Flores a las 7 de la noche, también del día de hoy. Y Jorge y Tere Silva tienen los mejores consejos para ti en Él y Ella, hoy jueves a las 8 de la noche. No te pierdas esta excelente programación que tenemos para el día de hoy. Y ya para casi concluir con nuestro día pues, tan ajetreado como ves, puedes relajarte y disfrutar de la mejor música en la hora del bolero, con Jorge Silva, con grandes anécdotas e información de nuestra ciudad salmantina en punto de las 9 de la noche. Pues no te pierdas esta excelente programación que te presenta Radio Esperanza para el día de hoy. Les decía entonces que me encontré a un joven y que me recordó un pensamiento que yo le di cuando yo era su maestro en una de las universidades aquí en Salamanca. Y les dije, si no estás contento con tu trabajo, prepara tu escape. No nada más renuncias y te salgas, porque pues, ¿qué vas a comer? Pero prepáralo, prepárate. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? Todos tenemos alguna cualidad. Entonces, ¿en qué eres bueno? Para volverte independiente, para volverte emprendedor. Y empieza a hacer tu presupuesto. Nos dicen por ahí que siempre, aun cuando seamos dependientes, que seamos asalariados, tenemos que ahorrar mínimo el 10% de lo que es nuestro salario. Cuando hacemos nuestro presupuesto, el primer renglón de los gastos o de las salidas de dinero debe ser el ahorro. Y ya después, para lo que alcance. Porque tenemos que ir previendo. Te decía, algunas personas me podrán refutar y decir, sí, pero el asalariado tiene el Afore, su fondo de retiro. Es verdad. Tiene su ventaja de que va a tener su fondo de retiro que le va a ir generando el patrón. Pero uno de los inconvenientes, y quienes ya lo han hecho, que son asalariados, es que tiene retiros limitados en caso de una necesidad. ¿Por qué tiene retiros limitados? Pues porque el dinero no lo metiste tú, lo metió el patrón. ¿Sí? Tú pones una pequeña parte, la mayor parte de la carga del Afore es del patrón y otra pequeña parte es del gobierno, pero la mayor parte es del patrón, por eso te limitan en cuanto al retiro, ¿sí? de fondos en caso de desempleo. No puedes retirar mucho ni muchas veces al año, está muy limitado. Ese es para que dejes ahí el dinero a lo largo del tiempo. Eso sí me parece bien porque no lo puedes tocar y de alguna manera eso te obliga. Si tú no eres disciplinado en tus gastos,
Eso te obliga a que el dinero ahí se quede. Y esa podría ser una de las grandes diferencias entre ser dependiente y ser independiente. ¿Qué tan disciplinado eres en el control de tu dinero? Esa pues es una pregunta que ya se nos queda a cada uno de nosotros. Hablamos entonces ahorita de lo que es el ser dependiente o ser asalariado. ¿Qué ventajas entonces tendría ser un emprendedor? Un emprendedor es un empresario. Y un empresario no necesariamente es que vas a tener una empresa gigantesca, ¿no? Desde el señor que anda en la calle con su canasta vendiendo semillas, el que tiene su puesto y se dedica a vender tacos, el que tiene su pequeña ferretería, su pequeña carpintería, esas son empresas chiquitas, pero son empresas. Y por lo tanto, el dueño es un empresario. Entonces, no importa el tamaño de tu empresa, no importa esa actividad que tengas fuera de tu empleo en lo que logras reunir dinero, eres un empresario, ¿sí? Eres un empresario sin contar el tamaño de tu empresa. Entonces, si eres un empresario, ya no vas a tener un patrón que te va a retener el impuesto. Te dije hace un rato, vas a jugar en la misma tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto a la renta, la misma, si eres asalariado o si eres emprendedor, con una actividad profesional. Es la misma, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora sí, todo lo que se considere una deducción autorizada y que cumpla con los requisitos que marca la autoridad, lo puedes restar de tus ingresos. Entonces tú haces tu cálculo y dices, ingresos 10,000. Deducciones autorizadas, o sea, que permita la ley y que cumplan con los requisitos, dices 6,000. ¿Cuál es la base del impuesto? 4,000. Si tú fueras un asalariado, ¿qué dirías? Ingresos 10,000. Deducciones autorizadas, 0. Base de impuesto, 10,000. Entonces ahí está ese, les decía hace rato, esa pequeña detalle sin importancia de las deducciones autorizadas. Como un empresario, sí las tienes. Cuando decides emprender y eres todavía un negocio muy pequeño, pues ya platicando con tu contador, platicando con tu asesor fiscal, te dirá pues que por los ingresos que vas a tener, como son menores de 2 millones, pero checa bien que dije ingresos, no dije utilidad, ingresos. Si tus ingresos son menores de 2 millones, entonces te vas a poder inscribir ante el Registro Federal de Contribuyentes en un régimen que se le llama régimen de incorporación fiscal, en el cual, hablando del tema del impuesto sobre la renta, el primer año tienes un subsidio del 100%. ¿Qué es esto? Haces tu cálculo de impuestos, te salen a pagar 3,000 pesos, pero el gobierno te da un subsidio de 3,000 pesos. Entonces, ¿cuánto pagas el primer año? O los primeros 12 meses, veámoslo mejor así, como meses. Porque si entré a ese régimen en mayo, mis 12 meses terminan en abril del año siguiente. Voy a tener un subsidio del 100%. No voy a pagar impuestos sobre mi utilidad. Si es el hecho de que soy causante de IVA, entonces tengo que pagar IVA, pero eso a mí no me afecta financieramente, porque el IVA por eso se llama impuesto al valor agregado. Yo se lo agrego al servicio que presto o a lo que yo vendo, se lo agrego al cliente, lo retengo y se supone que se lo tengo que enterar al SAT. Entonces financieramente no me afecta. Por eso en esa parte no hablo del IVA que me pegue a mi utilidad, porque eso me lo entregan aparte. Entonces, el impuesto de la renta, sí puedo disminuir de mis ingresos las deducciones autorizadas. Y la misma ley lo establece, que es una deducción autorizada, y la define diciéndonos que es todo aquel gasto indispensable para obtener el ingreso. Aquel gasto que si no lo haces, pones en peligro la obtención del ingreso. Mi caso, contador público, tengo mi despacho, tengo que comprar computadora. Sin computadora no puedo trabajar porque ahora todo se hace por internet. Una deducción autorizada. ¿Qué requisito me dicen? Pues que si la pago, por ejemplo, todo junto, el costo de la computadora,
y cuesta más de 2,000 pesos, no lo debo de pagar en efectivo. Debo pagar con transferencia. El cheque ya casi no se usa, o por medio de tarjeta de débito. Si por ejemplo yo compro la computadora y el crédito me lo otorga un tercero para que yo compre la computadora, eh, en cualquier tienda que venda este tipo de equipos, hasta tengo un beneficio con el IVA, porque el IVA lo voy a acreditar totalmente en el momento, porque el crédito no me lo dio la tienda que vende las computadoras, me lo dio un tercero, y ahí me voy a financiar con el IVA. Tengo esa otra ventaja. Claro que fiscalmente una computadora la voy a considerar gasto durante 3 años. No, no va a entrar, si me costó 10,000 pesos, voy a meter los 10,000 pesos ahorita en este mes. No, tienen que ser 36 meses. Pero así voy comprando la computadora, voy comprando el escritorio, voy comprando el equipo necesario para que yo pueda ejercer mi trabajo. Pago energía eléctrica, pago gasolina, pago la renta, y si cumplo con los requisitos que marca la misma ley, porque una cosa es que sea deducible y otra cosa es cumplir con los requisitos. Ahí es donde entra nuestro asesor fiscal para decirnos qué hacer para no perder los gastos que hacemos. Por ejemplo, si yo tengo que ir a Irapuato, más bien a Querétaro, y tengo que pasar alguna caseta, pues hice el gasto, y el gasto de la caseta es deducible. Pero si no pido la factura, entonces no cumplo con el requisito y no es deducible. Entonces les decía, en todos esos puntos finos es nuestro asesor fiscal el que nos va a decir qué hacer, porque es dinero que vamos a tirar a la basura si no cuidamos esos detalles en cuanto a las deducciones autorizadas y los requisitos porque que la ley exige, porque el artículo 5 del Código Fiscal pues nos establece que lo que está normado por las leyes fiscales es de aplicación estricta, no se presta para interpretar, que yo diga, no, pues de acuerdo a mi criterio yo pienso que este artículo podría aplicarse así. No, ¿sí? Son de aplicación estricta, lo que dice ahí, ahí es y punto. Entonces, tener cuidado con esto, porque como les decía, podríamos estar tirando muchísimo dinero. Somos transportistas, tienen algunas ventajas, que utilicen sus carreteras de peaje y que pidan la factura y que cumplan el requisito de cómo debemos de pagar cuando se compra combustible, porque mucha gente pues no cumple los requisitos y como les digo, perdemos un dineral, perdemos mucho dinero por no cumplirlos. Y hay veces que por ejemplo el combustible se puede pagar en efectivo, pero hay que saber cómo, ¿sí? Hay que saber cómo hacerle. Por eso les digo, ahí consultamos con nuestro asesor fiscal. Si nuestros ingresos calculamos o ya no son menores a 2 millones, entonces ya en automático el mismo SAT nos cambia el régimen general. Si nosotros queremos pasarnos de vivos y resulta que en septiembre pasé los 2 millones y me hago el occiso y sigo tributando en el régimen general, perdón, en el régimen de incorporación fiscal, ¿qué va a pasar? Que cuando la autoridad lo detecte, si lo detecta dentro de 8 meses, pues me vas a decir, te regresas en el cálculo a este mes que yo detecto que ya pasaste los 2 millones, vuelves a presentar todas las declaraciones y me vas a pagar actualizaciones y recargos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando en ese régimen de incorporación fiscal no cumplamos, porque no nada más es el requisito de los 2 millones, hay más requisitos que debemos de cuidar para estar dentro de este régimen. Antes de seguir con el tema, vamos a ver algún beneficio fiscal que nos pudiera dar ligeramente lo del IVA, pero quisiera hacer un corte con nuestros amigos de la radio y seguimos adelante. Pues como ven, ser emprendedor o ser dependiente, sí hay bastantes diferencias fiscales que de alguna manera le van a repercutir
a la parte financiera. Por eso a veces yo hablo de asesorías fiscales integrales. O sea, no únicamente hablar de la parte fiscal, porque yo lo veo así, que la parte fiscal es una consecuencia del manejo administrativo y del manejo financiero. Si manejas bien tu empresa administrativamente y manejas bien tu empresa financieramente, eso te va a dar un buen manejo fiscal y te va a dar una menor carga fiscal dentro de lo que marca la ley. No esperes encontrar un régimen en el que no vas a pagar nada, no hay que cumplir. Eso es importante, porque pues, es de lo que vive el gobierno para cumplir con todos los servicios públicos. O sea, los impuestos no nos gustan, pero son necesarios. Pero hay que pagar lo que la ley dice. Recuerdo que una vez en algún curso, cuando que tuve yo ahí en el Colegio de Contadores Públicos de Salamanca, nos dijo un expositor, ¿cuánto sabemos de fiscal los contadores? Pues la respuesta era muy sencilla, depende de cuánto leas. Si lees la ley, si lees el reglamento, si lees la miscelánea, si lees la ley de ingresos, y estar buscando por todos lados por donde pudiera haber deducciones para nuestros clientes. Porque a mí me ha tocado que luego hay clientes que nos confunden y piensan que nosotros estamos del lado del SAT. No estamos del lado del SAT, estamos del lado del contribuyente, pero para protegerlo, que tome decisiones correctas y protegerlo fiscalmente, evitarle que tenga que pagar multas, que tenga que pagar autorizaciones y algunas veces puede haber hasta embargos, pierdes parte de tu patrimonio o también pudiera haber pena de cárcel, dependiendo pues ya de la defraudación fiscal que se dé. Entonces sí, tenemos que asesorarnos bien cuando nos metemos en la parte independiente. Cuando somos asalariados, pues nada más nos pagan cada que toque, pero como empresario tenemos que asesorarnos siempre muy bien, en su caso de el asesor fiscal y en su caso de un abogado. Siempre tenerlos a la mano, no en la nómina, sino siempre a la mano, para que nos puedan ayudar. Entonces, estábamos hablando de que aquí sí tenemos deducciones fiscales. Estamos de regreso con nuestros amigos de la radio y seguimos con nuestros amigos en Facebook para seguir hablando de este tema de ser independiente o de ser dependiente, que tiene sus bemoles ser independiente. Les decía hace rato, no es lo mismo ser pies que cabeza. Hay que tomar decisiones, hay que tener la cabeza fría, hay que saberse asesorar, no querer guiarnos todo por nuestro sentido común. Y desde luego, pues las asesorías a veces no las queremos hacer porque hay que pagar. No queremos a alguien que nos asesore, pero no tomar la asesoría correcta nos va a costar más dinero que la asesoría que nos iban a dar. ¿Sí? Entonces, buscar al asesor correcto y necesario en el momento en que lo necesitemos. Entonces, un independiente, un empresario puede llegar a ser causante de IVA, porque de entrada el IVA grava pues todas las operaciones de enajenación o de prestación de servicio o el arrendamiento o las importaciones de manera general. Pero según se va adentrando uno en esta ley, se va dando cuenta de que aparte de que hay la tasa del 16 para el interior de la República y una tasa especial para la zona fronteriza, nos damos cuenta de que hay otra tasa que es del 0% y nos damos cuenta de que hay actividades exentas, lo cual a mi parecer eso de ser exento financieramente no es lo mejor, pero así está la ley. Por ejemplo, una actividad tasa cero sería la actividad de la gente del campo, nuestros amigos los agricultores, silvicultores, agricultores, ganaderos, ellos están en tasa cero. ¿Esto qué significa? Así brevemente, que el IVA que ellos pagan por los servicios o algunas cosas que compren, lo pueden pedir en devolución. Entonces, financieramente, pues está muy bien eso. Yo no cobro IVA, pero a mí me cobran IVA, pues mi asesor fiscal me dirá el procedimiento, se hace el procedimiento y el SAT me va a devolver el IVA que yo pagué, porque como yo no cobro, pues me lo tienen que devolver. Esa es la tasa cero.
Y hay otra actividad que se llama exento. ¿Cuál es el exento? Y que les digo que financieramente para mí no deberían de estar ahí. Los servicios de los médicos. Un servicio de médico, cuando vas por una consulta, no te cobra IVA. Pero el médico no está en exento. Perdón, no está en tasa cero. Está en exento. ¿Y qué es lo que pasa? Que el IVA que le cobran a él no lo puede pedir en devolución. Juega como gasto o como deducción autorizada. Pero yo prefiero que me lo devuelvan a que me lo pongan como deducción autorizada. No es lo mismo. Haciendo el cálculo, nos daríamos cuenta que no es lo mismo que me lo dejen utilizar como una deducción a que me lo acrediten. Por ejemplo, si un médico compra un carro que cuesta 200,000 masiva, 16 y 16, 32, entonces el carro, ¿cuánto le costó al médico? 232,000 pesos. Si un abogado o un contador o un arquitecto van y compran el mismo carro, 200 masiva, ¿a mí cuánto me costó el carro? 200,000. ¿Por qué? Porque el IVA lo recupero. Tal vez en la próxima declaración o en la siguiente o en 3 meses, pero lo recupero vía el acreditamiento contra el IVA que yo traslado. Entonces ahí vemos que todo lo que el médico gasta, todo lo que sea exento, a quien le toca esa actividad, le sale un 16% más caro. A mí la gasolina me sale un 16% más barata que lo que le pudiera salir esa gasolina a mi hermano que es médico, porque él está en lo que se le llama exentos, porque es servicio de medicina. Entonces, si él estuviera en tasa cero, o el SAT los cambiara de exentos a tasa cero, entonces los médicos podrían pedir la devolución de todo el IVA que han pagado, la papelería, el equipo que compran, su automóvil, la gasolina, el mantenimiento del carro. ¿Cuánto IVA podrían recuperar? Por eso les decía, financieramente les convendría más ser tasa cero que ser exentos. Pero al SAT le conviene más lo contrario, porque no tiene que estar devolviendo tanto IVA. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es otro tenor, es otro tema, pero ahí lo dejo también para que veamos o planteemos estrategias fiscales que pudieran servir al respecto. ¿Sí? Entonces, otra buena característica que tiene cuando eres emprendedor, cuando eres independiente, es que tu actividad sí reconoce tu esfuerzo. Si te esfuerzas más, vas a ganar mucho más. Tu esfuerzo, si eres independiente, ya no va a subir lo que sube la inflación. Tu ingreso va a subir dependiendo de las ganas que tú le pongas, de la decisión que tú tomes de echarle más ganas, de ser un poquito más arriesgado, de jugar al límite, ¿sí? Para lograr más ingreso, y tu negocio te va a premiar con un mayor ingreso. Ahí sí se reconoce. Y no necesariamente vas a subir mucho tus impuestos, porque te lo decía, tienes deducciones. Y tienes deducciones que aún... hay gente que me pregunta, bueno, ¿y puedo deducir la ropa? La pregunta ¿es estrictamente indispensable que vayas vestido a tu despacho? No, pues que sí. Pues entonces es deducible. Un abogado que tiene que llegar de traje a atender a sus clientes, ¿el traje es deducible? ¿Es estrictamente indispensable como pagar la luz? Sí. Entonces lo podemos deducir, porque es estrictamente indispensable. Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando quieras tú saber si un determinado gasto que realizas en tu actividad empresarial es esta. ¿Es estrictamente indispensable? Si tu respuesta es sí, es deducción. ¿Sí? Porque la ley nos dice los gastos, pero nada más dice así los gastos. Y ya después te dice que un gasto es aquel que es estrictamente indispensable. Te haces la pregunta, lo puedes reducir. Entonces, la actividad empresarial, el ser independiente, reconoce tu esfuerzo, lo cual como asalariado no es lo mismo. ¿Sí? Pero prepara tu escape, no vayas a llegar mañana a tu trabajo y renuncias y te sales. No, primero prepárate para que puedas tomar la decisión de ser independiente, o puedes compartir el tiempo. Si trabajas, por ejemplo, te decía de 7 a 3, te sobra tiempo en la tarde, pues ahí está. ¿Sí? Que tú puedes tener otra actividad con algún ahorro que lograste
que seas disciplinado para ahorrar y tener esa otra actividad en algo que tú sepas hacer. Recuerda que ya en programas anteriores les he dicho, no te metas a una actividad independiente que no conoces. Si no sabes de carpintería, no pongas una carpintería, aunque te guste, si nunca has trabajado en una. No pongas una cafetería si nunca has trabajado en una. No sabes cómo funcionan esos negocios. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué experiencia tienes? Y sobre eso puedes realizar tu actividad independiente. Recuerda que también les comenté una vez, cuando uno es asalariado, no pienses en soy un asalariado. Piensa, soy un emprendedor aprendiendo. Porque si yo quiero poner una cafetería y me meto a trabajar en una cafetería, pues soy un empleado. Pero al mismo tiempo estoy aprendiendo cómo funciona el negocio. Entonces soy un emprendedor en capacitación. Y aparte me van a pagar salario. ¿Sí? O sea, no es como a la escuela que voy y pago la colegiatura para aprender algo. No, acá estoy aprendiendo porque estoy trabajando y al mismo tiempo me están pagando. Entonces, pues creo que está excelente esa situación. Estás aprendiendo, entonces ya ahorras lo necesario, ya sabes qué equipo se necesita para abrir una cafetería. Ya conoces el gusto de la gente, ya sabes qué les gusta, qué no les gusta, qué es lo que más se vende en ese negocio y tú nomás tomando nota de toda esa situación para cuando ya estés preparado y te vuelvas independiente, o bien vas aprendiendo, vas reuniendo y tu pareja puede ser la que abre el negocio de emprendedurismo, lo va echando a andar, el negocio va jalando, empieza a generar ingresos y llega un momento en que crece tanto el negocio que tú ya no puedes seguir asalariado. Es necesario que ahora sí renuncias y te unes a tu pareja o compañera, compañero, con el que o socio, con el que hiciste el negocio, y ahora sí entre los dos atender el negocio. Pero ya puedes renunciar porque ya te preparaste, ya te capacitaste. Les decía hace unos minutos la parte del Afore, que dirían, pero es que este no tiene Afore. Antes de tocar este tema, permítanme hacer el último corte con nuestros amigos de la radio. Pues ¿cómo ven este tema, estimados amigos aquí de Radio Esperanza, de Monitor Financiero? Este tema que pudiera verse al principio cuando lo empecé a comentar, a lo mejor muy simple, independiente contra dependiente, pero todos los puntos que van surgiendo y que debemos analizar para poder con el tiempo llegar a ser independientes. Tenemos tiempo para tener ese sueño, ese proyecto y sacarlo adelante, ¿sí? Y yo pienso que una de las partes principales, por lo menos de las que a mí más me gusta, es la de que reconoce tu esfuerzo cuando eres independiente. Si decides meterle más tiempo, meterle más galleta a tu trabajo, tu negocio, porque es tu negocio, te lo va a premiar. A ti como dueño de esa actividad, dueño de ese negocio, te va a premiar. Ahorita que regresemos con nuestros amigos de la radio, pues vamos a ver este rollo del Afore, que lo pudieran ver algunas personas como una debilidad de ser independiente. Y vamos a ver que no es tal. Ser independiente también puede tener, por decirlo así, su propia Afore, pero ahorita lo vamos a comentar porque quiero que este tema quede compartido también con nuestros amigos de la radio. Entonces, ser dependiente, ser independiente, cómo dar el brinco para dejar de ser dependiente y cómo hacerlo, como te he dicho, hacerlo poco a poco, ¿sí? Si tienes pareja, bueno, pues uno en el dependiente y otro en el independiente, en lo que los dos pueden ser independientes. Porque hay que tener, dicen por ahí los expertos en finanzas, hay que tener lo que le llaman ellos una vaca lechera. Algo que todos los días te esté dando tu comida, todos los días, pero siempre apuntándole a la parte de ser independiente, ¿sí? Ok, ahorita entonces vamos a tocar ese punto de lo que es que el independiente, pues, no tiene Afore. Y diríamos no tiene Afore, entre comillas. Pues regresamos con nuestros amigos de la radio. No olviden seguir la programación que ya hace rato cité. Todos nuestros programas aquí en Monitor Financiero, se los recuerdo, perdón, en Radio Esperanza, el baúl de los
clasificados a las 4. Y para los pequeñines, chiquicampeones, a las 5 de la tarde. Hablemos Claro con Javier Flores a las 7 de la noche. Jorge y Tere Silva con él y ella a las 8 de la noche. Y ya en la noche, ya después de haber disfrutado todos estos programas, escuchar también buena música, buenos recuerdos, buenas anécdotas con nuestro querido amigo Jorge Silva en la hora del bolero a las 9 de la noche. No te los pierdas. Vemos entonces, por último, aprovechar estos minutitos que nos quedan. Ser independiente no tiene afore, no tiene el afore público, el afore que obliga la ley. Pero tú, como empresario, tienes dos cosas que puedes hacer. Una, puedes abonar voluntariamente a tu afore, al que ya tenías como trabajador. Puedes seguir aportando. Y como esas aportaciones las estás haciendo tú de manera independiente, si en algún momento necesitas dinero, tú puedes pedir que te devuelvan todo lo que tú depositaste voluntariamente al afore. No está topado, porque es dinero tuyo. Y con tasa de interés, que ahorita están muy buenas. Ya ves que la semana pasada les comenté de Profuturo. Y de hecho ayer vi en las noticias que Profuturo acaba de recibir un reconocimiento por ser actualmente, porque están variando constantemente, la mejor afore a nivel nacional, la que te paga la mejor tasa. Creo que ahorita es la única que te está pagando arriba de la inflación, arriba del 6%. Entonces, voluntariamente tú puedes seguir aportando y en el momento en que tú lo necesites, puedes retirar. Y aparte tú, como dueño del negocio, como alguien que va a hacer su presupuesto, como alguien que va a manejar el cálculo de su flujo efectivo, se recomienda de tu flujo que genera tu negocio, de tu utilidad, 10% para tu ahorro. ¿Sí? Imagínate este cálculo. Tú depositas 1,000 pesos cada mes durante 30 años. ¿Cuánto juntaste? De manera nominal, juntaste 360,000 pesos. Pero gracias a, dicen por ahí algunos, la magia del interés compuesto, que decía Albert Einstein, es el mejor invento que pudo haber existido, el interés compuesto, cuando juega a tu favor. En 30 años y con una tasa del 5% de interés anual, esos 360,000 se te convertirían en 832,258 pesos por la magia del interés compuesto. Entonces, si tú apartas ese 10% de tu negocio para el ahorro, ese va a ser tu plan de retiro, con la siguiente ventaja de que tu negocio lo estuviste cuidando, tu negocio va a crecer y vas a tener, pues de alguna manera, poder dejársela a tus hijos, si es que les gusta tu actividad, porque luego sucede que no les gusta, y puedes dejar ese negocio a tus hijos para que ellos lo sigan trabajando ya que está acreditado, ¿sí? Pero se necesita desde luego que el hijo haya aprendido contigo y que le guste, porque si no te gusta la actividad, ni te metas. Si estás trabajando en algo porque no te quedó más remedio, híjole, ese es un infierno. Estar en un trabajo que haces porque no te quedó más remedio que estar ahí. Y si ese es tu caso, repito, prepara tu escape. ¿Cuál es el beneficio, les decía, de aportar voluntariamente o de yo mismo generar mi ahorro? Que los retiros son ilimitados. Hay un concepto en finanzas que se llama costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Que tú vas ahorrando y dentro de 5 años se te presenta una oportunidad porque algún equipo que tú andabas buscando está a mitad de precio, pero no tienes el dinero. Pues lo siento mucho, no lo puedes comprar. Pero si tienes el ahorro que generaste por ti mismo, ese dinero que aparte te ha generado intereses, te va a servir para comprar en ese momento el equipo. Entonces, el dinero tiene un costo de oportunidad, de que quien lo tiene, aprovecha las oportunidades. Quien no lo tiene, pues nada más ve pasar las oportunidades. Entonces, esa situación la podemos tener si somos independientes con nuestro fondo de ahorro que estamos generando, porque podemos tomar parte de él, aunque sea una parte grande, invertimos en una máquina que nos va a generar más utilidad, que no va a ser en sí simplemente un activo que vamos a tener ahí en el negocio, sino que nos va a ayudar a generar más ingresos. Ese es el costo de oportunidad de las personas que logran ahorrar, pero que pueden tener acceso a su dinero en el momento que quieran y en la cantidad que quieran. Lo que no sucede con los afores, ¿sí? Que los retiros están
limitados. Acá el retiro es ilimitado y costo de oportunidad. Y principalmente que tú como independiente vas a manejar tu presupuesto, tú vas a manejar tu flujo de efectivo, ¿sí? Ahí sí no cabe de que algo salió mal, ahí no cabe de que se tomaron malas decisiones porque eres tú, pero te recuerdo, busca quien te asesore. Un futbolista solo, por bueno que sea, no va a ganar los partidos. El futbolista tiene que acompañarse de otros 10 elementos dentro de la cancha de fútbol para lograr los resultados. Entonces, siempre asesórate, siempre acompáñate de las personas que conozcan los temas que tú necesites saber, administrativos, financieros, fiscales, contables. Busca gente que te dé buena asesoría para que tu nave llegue a buen puerto. Pues hasta aquí llegamos, estimados amigos. Espero por ahí me escuchen el próximo jueves. Ya nada más les recuerdo, el 29 de este mes, el 29 de este mes cumple el Monitor Financiero 2 años ya aquí al aire en Radio Esperanza y vamos a tener algunas sorpresas a partir del próximo jueves. Te recuerdo, suscríbete a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 961 de FM sin el punto, importante, 961 FM. Pues muchas gracias, cuídense mucho, esto todavía no se acaba.